Buriticá, Antioquia, era un municipio que vivía del oro mucho antes de la llegada del gran capital chino, pero lo hacía bajo una lógica completamente distinta. La minería artesanal y pequeña escala con cooperativas locales, con familias que generación tras generación aprendieron a trabajar la montaña sin destruirla. No era un territorio perfecto, pero sí era un lugar donde existía un equilibrio social. El oro alcanzaba para que cientos de familias vivieran con dignidad. Era un pueblo orgulloso de su identidad minera y de su propio modelo comunitario y de trabajo. Ese equilibrio comenzó a romperse cuando se abrió la puerta para la entrada de grandes multinacionales. Primero llegó Continental Gold, una empresa canadiense que empezó a explorar y a consolidar derechos sobre el territorio. Pero el verdadero cambio radical ocurrió en el 2020 cuando el gigante chino Zijin Mining, una de las mineras de oro más grandes del mundo y con respaldo directo del Estado chino, compró el proyecto Buriticá por más de $1.000 millones. Desde ese momento el territorio cambió para siempre. Zijin llegó con maquinaria pesada, con túneles a gran escala, con planes de extracción industrial y con un discurso de modernización. Pero en la práctica lo que produjo fue un choque brutal entre su modelo extractivo y la vida cotidiana de las comunidades locales. Lo que antes era una red de pequeños mineros ahora se convirtió en un territorio militarizado, lleno de tensiones, enfrentamientos y desplazamientos. La llegada de la minera china transformó todo: los precios de la tierra, la economía del municipio, los actores armados presentes y sobre todo la seguridad de la región. Los reportes periodísticos señalan que desde que Xi Jinping tomó el control, la violencia se incrementó, y no porque la empresa esté directamente armando grupos, sino porque su presencia reorganizó por completo las economías ilegales alrededor del oro. Grupos criminales, locales y nacionales empezaron a disputarse los túneles, las rutas, los trabajadores y los territorios. Buriticá se volvió un botín. Los testimonios hablan de intimidaciones, amenazas a mineros artesanales, señalamientos injustificados y operaciones policiales que, en lugar de proteger a la comunidad, pues parecían respaldar los intereses de las multinacionales. La inseguridad no fue la única consecuencia. También llegó la fricción laboral. Trabajadores que habían estado en el proyecto incluso desde la época canadiense comenzaron a denunciar malas condiciones de trabajo con la empresa china, despidos masivos sin justificación, jornadas extenuantes, explotación laboral, falta de equipo adecuado, trato denigrante y una evidente brecha de los mandos chinos y los trabajadores colombianos. Incluso hay casos de supervisores chinos que humillaban a sus empleados, prohibiéndoles hablar entre ellos, restringiendo descansos básicos y aplicando sanciones arbitrarias. Eso hace parte de un patrón global de varias empresas chinas que suelen operar bajo estándares laborales más bajos cuando están en países donde no hay regulación firme. Mientras tanto, el Estado colombiano ausente. Las autoridades no tienen la capacidad o la voluntad de regular las operaciones de Xi Jinping. Los controles ambientales son débiles, casi simbólicos. Las comunidades denuncian contaminación de fuentes de agua, afectaciones en la fauna, derrumbes, afectación del paisaje y daños irreversibles al ecosistema. Pero las entidades ambientales, con recursos limitados y presiones políticas enormes, hacen poco más que levantar actas y archivar quejas. Lo más doloroso es que la expansión minera ha desplazado a familias enteras. Comunidades que antes vivían de la minería artesanal ahora no tienen ni tierra, ni túneles, ni empleo. Las operaciones chinas han cerrado accesos, han presionado para desalojar zonas y han dejado a muchos habitantes sin su fuente de sustento tradicional. Buriticá pasó de ser un territorio donde el oro se distribuía entre cientos de manos a ser un enclave industrial donde la riqueza sale en camiones blindados rumbo ¿a dónde? A China. Y esto ha empezado a llamar la atención internacional. Según un reporte como el de Colombia One, funcionarios de Estados Unidos también han advertido que la expansión de empresas chinas en sectores estratégicos, incluyendo la minería, puede afectar la seguridad regional y complicar las relaciones más de lo que están con Colombia, porque Buriticá no es solamente un pueblo minero, está ubicado en una zona donde confluyen rutas históricas de contrabando, tránsito de grupos armados y corredores económicos clave. La presencia china, lejos de pacificar el territorio, parece haber creado un nuevo epicentro de tensión. Por eso es tan importante que la gente entienda lo que Buriticá significaba antes, porque antes de que llegara Zijin Mining existía comunidad, existía sustento, existía dignidad.
Hoy lo que existe es temor, desplazamiento, abuso laboral, deterioro ambiental y una población que siente que perdió el control sobre su propio territorio. Aquí va mi petición para ustedes. No se queden solo con este video, busquen información, lean los reportajes, investiguen qué ha pasado en Burtica desde el 2020, desde antes, porque lo que hicieron con ese municipio se lo pueden hacer a cualquier otra región del país donde haya oro, carbón, coltán o tierras raras. Colombia ya tiene demasiada historia de despojo como para permitir que nuevas potencias vengan a repetir el ciclo. Déjenme sus opiniones en los comentarios, den like, compartan este video y cuéntenme si han visto casos similares en el país. Porque si algo queda claro es que Buriticá ya no es un símbolo de desarrollo, es símbolo de cómo una comunidad puede ser destruida cuando el Estado no la protege, cuando el capital extranjero opera sin límites y cuando la vida de los colombianos de a pie vale menos que una onza de oro. Quiero explicarte en sencillo qué es la curul de los colombianos en el exterior y qué quiero hacer desde allí. En la Cámara de Representantes existe una silla especial que no representa a un departamento, sino a todos los colombianos que vivimos fuera del país, que somos millones. Esa es la curul de los colombianos en el exterior, la voz de la diáspora en el Congreso. ¿Quiénes pueden votar por esa curul? Todos los colombianos mayores de 18 años que vivan en el exterior, que tengan cédula y la hayan inscrito en el consulado o embajada donde viven. Recuerden, no votan en Colombia. No se vota con pasaporte ni con otros documentos. Se vota en todo el mundo. Tienen plazo para inscribirla hasta el 8 de enero para votar el 8 de marzo. Más adelante les voy a enseñar cómo la pueden inscribir vía online. ¿Dónde se vota? En las embajadas, consulados y en los puestos de votación que habilite la registraduría en cada país. ¿Cuándo se vota? En el exterior tenemos una ventaja. Podemos votar durante toda la semana anterior al día oficial de las elecciones en Colombia. Yo soy candidato a esa curul de los colombianos en el exterior y quiero contarte muy rápido mis 5 principales propuestas para la diáspora si llego al Congreso. Primero, ley de reunificación familiar. Soy exiliado. Pasé casi 10 años sin ver a mi familia. Lo que me pasa a mí, le pasa a miles de exiliados, refugiados, inmigrantes con estatus frágiles. Quiero una ley de reunificación familiar con enfoque de derechos humanos que obligue a la Cancillería a negociar mecanismos humanitarios con Estados Unidos, Europa y otros países, dando prioridad a madres, padres, hijos y parejas y creando protocolos de emergencia para personas en riesgo. 2. Una reforma a la ley de retorno real. La actual ley de retorno prometió acompañamiento, pero dejó por fuera a los miles de deportados que vienen de Estados Unidos en estos momentos, a quienes vuelven sin ahorros o regresan porque no tienen otra alternativa. 3. Más representación para la diáspora en el Congreso. Una sola curul para millones de colombianos en el exterior es una burla. Voy a proponer un acto legislativo para que haya representación por regiones, América, Europa y África y Medio Oriente, Asia y el resto del mundo. Las realidades migratorias son distintas y deben tener vocería propia en el Congreso. 4. Enfrentar el mercenarismo y apoyar a los militares retirados. Hay que impulsar una ley de regulación de mercenarismo y protección de ex uniformados, prohibiendo toda forma de contratación a nuestros ex uniformados con el pretexto de ir a prestar seguridad a instalaciones militares en el exterior. 5. Un censo real de colombianos en el exterior. Sin datos no hay política pública. Hoy solo hay estimaciones, listas sueltas. Voy a proponer una ley de censo y caracterización de la diáspora articulada con el DANE para que cada censo nacional tenga un capítulo de colombianos en el exterior y exista un registro permanente y actualizado. Solo así se puede asignar recursos, abrir consulados donde hacen falta y diseñar programas de salud, educación y retorno. El representante debe ser la voz de los colombianos en el exterior. También a los colombianos que tienen un problema diario con el consulado, con un trámite, con una calamidad familiar. Decirles que eso no es del fuero del congresista, eso es errado. Si bien nosotros tenemos las armas para solucionar ese problema, tenemos el poder de la vocería para gestionar y ayudar de forma inmediata a ese colombiano. Llevo años trabajando por los colombianos que viven fuera sin tener una curul y ahora te pido que inscribas tu cédula primero, aproveches la semana de votación anticipada en tu consulado y nos des tu voto para representar de verdad a la diáspora colombiana en el Congreso.